lo redime Jesús en la cruz, sangra por él y le levanta un profeta, el del Apocalipsis, y se lo da por hijo, para que tenga un hijo sabio y entendido, el último profeta, al cual Dios santifica y lo bendice, porque él escribió y recibió de la mano del ángel el Apocalipsis y lo envía a las iglesias de Asia. Ahí no hay más que decir, Dios no agrega nada más. Y Pablo y Pedro, Juan, empiezan a escribir cartas pastorales que a Dios no le sirven para nada. ¿Por qué? Pedro, hiciste una carta pastoral donde dice que Jesús es la principal piedra del ángulo y cita la profecía de Isaías 28:16. Y aquí pongo en ser la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El cimiento estable es el sacerdocio eterno. Está en el Salmo 110:4. Juró el Señor no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el fundamento. Pero no era Jesús, era Juan Bautista, porque la piedra nace de dos ancianos. Está en Génesis 18, donde se llama Sara, Abraham e Isaac, Zacarías, Elizabeth y Juan. Esa es la revelación. Allá en el Génesis 18 hay una profecía. Acá hay una realidad que de dos ancianos, el ángel Gabriel le avisa que van a tener un hijo, esos dos ancianos. Y Zacarías no cree, Abraham no cree, Abraham es el padre creyente. Y lo deja mudo. Para no quedar en vergüenza, entonces oculta el nombre del padre Abraham, que no se sepa. Porque resulta que el Génesis dice que Abraham era creyente y este resulta incrédulo. A veces las cosas ni a Dios le resultan las cosas como uno piensa. Quería quedar en vergüenza. Gabriel. Gabriel. Entonces dice, por cuanto no has creído mis palabras, las que se cumplirá a su tiempo, quedará mudo. Aunque tengo que deshacer el pacto con Abraham antes que eso se sepa. Entonces toma Pablo y lo quebranta, según Zacarías 11:10, y rompe el pacto con Abraham que concertó con todos los pueblos y fue deshecho en ese día. Cuando muere Pablo en Roma, se deshace el pacto con Abraham de ser padre de muchedumbre de gente. ¿Qué dicen de eso ustedes? Ustedes que se lo saben todo, ¿no? Pero en el juicio abran los libros para que estos que dicen saber entiendan que no saben. Entonces Jesús dice, Padre, perdón por no saber lo que hacen. No, es lo que están echando Suerte de la ropa. suerte arriba de la ropa de Jesús. Dice, Padre, perdón por no saber lo que hacen, que están cumpliendo la profecía y sobre mi ropa echaron suerte. Pero no por los que saben lo que hacen. ¿Ah? Están mintiendo. Tú sabes. ¿Cuánto hay que mienten? ¿Cuánto hay que todavía bautizan? ¿Mm? Y no saben por qué? Copian, imitan. Y ni siquiera tienen la cruz de Cristo, que es la justicia de Dios, el perdón de Dios, que Cristo tiene que estar ahí en la cruz para que todos ojos le vean. Y resulta que ellos no tienen cruz, no tienen a Cristo crucificado, y son hijos de Martín Lutero. ¿Mm? Martín Lutero no figura en la Biblia. ¿Fijan? La reforma protestante. ¿Quién le dio esa autoridad? Si es una Ese derecho. arrogancia. Y Claro. de ahí sale un montón de religiones.
Como cuando sopla La la leche. leche. Sopla la leche y verá que se Sí. hace burbuja. Entonces son arrogantes. Y predican y toman la Biblia, hasta la golpean y con pasión, pero ignorantes. Pregúntale dónde salen ellos. En la Biblia, no Ah, sin están. conocimiento. Déjalo. Son ignorantes, han enloquecido. ¿Ya? Y eso dice Moisés. Así paga esa Jehová por los locos ignorantes. Dice el mismo judío. No es tu padre que te creó, te hizo, te estableció. Y después hizo heredar a los gentiles. ¿Ya? Pero hay cosas que no se entienden. O no las quieren entender porque no les conviene. Aunque la entiendan o no la entiendan, les convenga o no les convenga, la palabra de Dios existe y la pone por obra porque es eficiente. Por obra. Dios es el que manda. No ha perdido el poder para que cualquier pelafustán venga a decir que lo envió Dios. ¿Ah? ¿Cierto? Cierto. Que diga algo, revela algo para saber si viene de Dios o no. El viaje de Jacob duró 2000 años. Mientras Jacob iba de viaje, que en la dispersión, el pueblo de Dios pasaba por la gran tribulación 2000 años sin patria, sin su tierra. Mientras para los gentiles duraba el diluvio, que era predicar el evangelio a todo el mundo, los sacerdotes. Y como Dios sabía su cosa muy bien, pero no se las dijo a ellos, pero que fueran arrogantes, se atribuyeran un poder que Dios no le había dado, igual lo hicieron. ¿Por qué? Por ego. Un ego tan grande que son hijos de Dios y se hacen pasar como enviados de Dios y no saben el significado de una señal. La plaga de sangre de Éxodo 7 habla del bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era la tercera señal que Dios le dio a Moisés para que creyeran el pueblo que había hablado con Dios. Si no entienden la ley, no entienden el evangelio, pero predican el arrepentimiento. Si supieran que hasta Dios se arrepintió, Sí. no castigó a Nínive. Arrepentirse significa no hacerlo. Arrepentirse de la injusticia y convertirse más en generoso, no tan avaro. Y cayeron en la avaricia y predican el arrepentimiento. El ladrón detrás del juez. Son un chiste. Y lo hacen tan en serio Sí. como si fuera cierto. Es tan solo un espejismo. En el desierto ves una laguna de agua y es la reverberancia del Del calor. calor. Pero no hay agua. Es un espejismo. Sí. Entonces ellos ven un espejismo en lo que le enseñó San Pablo. ¿Mm? Aunque San Pablo no sabía, decía que sin ley no había pecado y quería justificar que Adán y Eva habían pecado, pero no a la manera de Adán, que era sin ley. Es agotador. O sea, fue tan arrogante que Pedro lo reconoció como un sabio. Y si el jefe de la iglesia decía que Pablo era un sabio, entonces lo elevó y él se lo creyó. Sí. Qué terrible. ¿Dónde sale Pablo? En la Biblia. El adivino que contrataron para maldecir a Israel. Balaam.
Sí, Esa es la profecía de San ahí Pablo. está. Ahí aparece. Caído, pero abierto los ojos. Ah, el que vio camino a Damasco, a Cristo. ¿Sabe la ley? Sí, se aparece. Y ellos creen que Pablo es su líder. En lo máximo. Qué terrible. ¿Eh? Porque en el silencio del pensamiento te das cuenta que él mismo dice, caído pero abierto los ojos, el que ha visto a Cristo, poco menos. Y Pablo, camino a Damasco, dice que Cristo le habló. Pero, ¿qué hay en que se cumple esa visión que hay allá, visión profética de Balán el adivino, que lo contratan los judíos para perseguir a los cristianos? ¿Ah? Y Balán el adivino es contratado para maldecir a Israel. ¿Te das cuenta? Caído pero abierto los ojos, es fácil encontrarlo. ¿Mm? El que vio la visión del omnipotente, camino a Damasco, un resplandor de luz del cielo. Pasa. Josué me parece que está. Entonces, ¿qué sucede? Que hablan cosas que no entienden. Balán el adivino, en un pasaje que está allá en la ley, El número 24:4. sí, Ahí está. sí. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijera a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino puso su rostro hacia el desierto. Que alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, camino a Damasco. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. ¿Quién era Balaam el adivino? Era una profecía que hablaba de Pablo de Tarso. Imagínense que Lucas escribió de Pablo en esa publicidad que le hizo, que viera Ananías y sabía que Jesús se le había aparecido en el camino, que lo había enviado para ponerle las manos para que Pablo recuperara la vista, y que le cayeron como una lagaña de los ojos, como una escama, y que veía. Y Pablo lo desmiente. Dice, hubiese sacado vuestros ojos para dármelo. Mirad, Gálatas, con cuán grandes letras os escribo. Todavía No veía. no veía. No. ¿Y a dónde queda lo que dice Lucas que Ananías lo sanó? ¿Mm? ¿Verdad? Lucas escribía para los que no se sabían la vida de Pablo, lo que le había pasado. ¿Mm? Entonces enalteció a Pablo de tal manera que Pablo se convirtió en un líder. ¿Mm? Claro. ¿Usted cree que Lucas le dijo que le estaba escribiendo el Evangelio de San Lucas que se lo iba a enviar a Teófilo? El mismo Lucas sabía que Pablo decía que no había otro evangelio. Eran 4. Se ve que no. Entonces Pablo era un ignorante sabio. Nunca le ocultó eso, nunca se Ya, lo pues dijo. entonces, ¿qué pasa? Que enalteció tanto a Pablo, pero Lucas no siguió escribiendo acerca de Pablo porque Pablo ya se le había acabado el dinero. Le pagó para que él fuera, le hiciera publicidad. Y Teófilo, el hijo de Anás, también le pagaba para que le hiciera el evangelio completo de San Lucas. ¿De dónde tomó Lucas que tenían que pagarle? ¿Dónde? Lu- Pásate el teléfono.
teléfono. Lo decía. Estaba al lado.